Bienvenidos a Factor Galindo. Hoy estoy acá con uno de los personajes que admiro muchísimo en la libertad de este país y cómo ha venido trabajando en esta república, de que sea libre, que sea consciente, que entienda hacia dónde vamos. Rodrigo Arenas, CEO y fundador y CEO de República, un medio independiente que admiro muchísimo. Bienvenido, Rodrigo. Estamos acá con una audiencia de jóvenes que quisiéramos entender quién es Rodrigo Arenas, cómo empezó su filosofía, sus principios y por qué República y qué proyecta República. Gracias, Alex. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Pues mira, Alex, realmente yo vengo de una familia empresaria, pero siempre muy comprometida con el país. Mi abuelo de parte de mamá, por ejemplo, fue uno de los 311 firmantes de la carta famosa Ubico. Mi tía abuela fue la que se le entregó. Mi abuelo de parte de papá, ese es de parte de mamá, de parte de papá, pues fue el tesorero del Ejército de Liberación en 1954. Él participó activamente, en la liberación de Guatemala en contra del comunismo, aunque ahora digan que no, pero eso era comunismo puro y duro, ¿verdad? Estaríamos como Cuba si esa gente hubiera logrado terminar de consolidar, Arbenz hubiera logrado consolidar la posición. Mis tíos estuvieron en política. Mi papá nunca hizo política partidista. A mi papá le tocó la parte tal vez más complicada, que fue defender la finca posterior a que asesinaran a mi abuelo. A mi abuelo lo asesina la guerrilla en el 75, el año que yo nazco, un mes y medio después, 2 meses después de que yo nací. Y bueno, mi papá la verdad es que fue un empresario, un emprendedor. Él hace empresas, diferentes empresas. Nosotros somos 5 hermanos, los 5 emprendedores, los 5 trabajadores. Y ahí estábamos, y en el 2009, cuando asesinan a Rodrigo Rosenberg, un mes antes habían asesinado a Jalil Musa, que era el tío, yo le digo casi papá de uno de mis mejores amigos del colegio, y me dice: acompáñame a esta manifestación. Y yo lo acompaño y le digo: pero todo solo de 12 a 2 porque tengo que trabajar. Y ahí conozco un par de amigos que me explican lo que estaba haciendo Sandra Torres en ese momento y Álvaro Colón, pero sobre todo Sandra Torres, implementando el socialismo del siglo XXI. Vamos, tenía a Orlando Blanco, ellas tenía todo estructurado para implementar toda la estrategia del socialismo del siglo XXI, que es la estrategia que usó Lula con Chávez, Correa, en fin. Es como la primera generación de socialistas después de la caída del muro. Y me tocó la sangre. Vamos, o sea, yo digo: wow, qué espesa es la sangre, porque yo en ese momento estaba casado, tenía 4 hijos, tenía una empresa, era desarrollador inmobiliario, que había hecho mi empresa 7 años antes. Pero esta vaina me despertó, digamos, esencia interna mía que yo no sabía que teníamos. Y la verdad es de que pues organizamos esas manifestaciones que fueron espontáneas, las primeras, ya después ya fueron convocadas por nosotros. Ahí nace el MCN, ¿verdad? Que fundamos con otros 3 amigos. Y ahí descubro que el gran problema que estábamos teniendo y la estrategia que estaba usando el socialismo del siglo XXI para llegar al poder era el populismo. Y cómo el populismo era democracia, ¿verdad? Utilizaban la democracia para llegar al poder, utilizaban el dinero del Ejecutivo para seguir fortaleciendo sus posiciones democráticas. Con eso lograban cooptar el Congreso y la justicia de cada país. Entonces ya no tenían contrapesos, ¿verdad? Ya eran Congreso y justicia y presidencia, todo manejado por el presidente. Y después se iban en contra de los empresarios, de la iglesia, de la academia, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, para destruir todas esas instituciones como de defensa que tenemos o de contrapeso que tenemos en el país. Y es increíble porque hasta los sindicatos te puedo meter ahí, aunque yo estoy en contra de los sindicatos, pero son una institución de defensa, o sea, están en contra. Están en contra, sí. Digamos que pueden ponerle límites al gobierno. Entonces, al anular todo eso,
le logran gobernar directamente al pueblo, vamos. Y cuando gobiernan directamente al pueblo, pues como decían en la antigua Grecia, con pan y circo. Y entonces ahí es donde se perpetúan esta gente, estos gobernantes se perpetúan en el gobierno, ¿verdad? Años, ¿verdad? Sigue Maduro, Correa salió, pero salió porque yo creo que se equivocó en sus cálculos. No se han logrado perpetuar en países muy sólidos, democráticos como Brasil o como Argentina, pero han hecho un daño impresionante. Totalmente. Y entonces ahí vimos que, wow, ese es el problema, ¿cómo se resuelve? Porque el problema, ver problemas es fácil, ¿verdad? Criticar problemas es fácil, que es usualmente lo que hace la izquierda, solo señalar lo que está mal o lo que ellos creen que está mal. Pero ¿cómo se resuelve, verdad? Como somos empresarios, como soy empresario y todo mi entorno era empresarial, mis amigos, entonces hacemos una investigación y contratamos a un think tank y me acuerdo que nos hace como un análisis y vemos que la solución es la República. La República, tal y como, digamos, los padres fundadores de Estados Unidos la hicieron, ¿verdad? Que es separación e independencia de poderes. Igualdad ante la ley, que es el gran reto que tenemos como país. Pero también lo súper importante que el Estado realmente se organiza para defender 3 derechos. Los 3 derechos, digamos, sagrados, inalienables que tenemos, ¿verdad? Que es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, la propiedad. A mí me encanta el término búsqueda de la felicidad, que es el pursuit of happiness gringo, ¿verdad? Porque al final, al final es tener el derecho vos de hacer con tu dinero, del fruto de tu trabajo, lo que se te dé la gana. Lo que se te dé la gana. ¿Verdad? Porque es tuyo, porque vos te lo ganaste trabajando. Y me hizo mucho sentido. Yo era empresario, vamos, nada más, emprendedor, ni siquiera, yo digo que la diferencia de un emprendedor y un empresario es que el empresario ya no se preocupa del pago de los sueldos de fin de mes, vamos, ya se graduó, todos los emprendedores nos queremos graduar de empresarios. Yo era un emprendedor y pues tenía mi emprendimiento inmobiliario, del cual aún vivo, es todavía lo que me da de comer, y entonces arranqué el movimiento cívico. Y ahí me di cuenta, y emprendí, organicé el movimiento cívico casi como un emprendimiento. Y ¿verdad? Estabas muy joven. 34 años. Sí. 34 años. Y bueno, y ahí fundo a los 3, 4 años República como una herramienta, originalmente era una herramienta de comunicación, ya después, digamos, se convirtió en un medio hecho y derecho. Y aquí estamos, 15 años después de eso. Interesante. Movidos todavía por los mismos principios, ¿verdad? La causa, que es los principios republicanos. ¿Y por qué? Porque al final del día, Alex, digamos, de los 3 derechos, vida, libertad, propiedad, para mí hay uno que está por encima de todos. La gente dice la vida, porque no tenés nada. Sí, pero si yo tengo que escoger entre mi vida y mi libertad, escojo perder la vida. Vamos, o sea, yo sí no estoy dispuesto a estar vivo siendo oveja de nadie, vamos. O sea, yo para estar vivo necesito poder soñar, trabajar y hacer lo que yo quiera de mi vida. Vamos. Lo que se te dé la gana, como bien lo decías. Admirable, Rodrigo. Yo, estudiando parte de tu trayectoria, me admiré muchísimo con este movimiento ciudadano que iniciaste en su momento, y veía una de aquellas entrevistas de hace 14 años donde te preguntaba, se me escapa el nombre del entrevistador, te decía: Rodrigo, ¿qué le ofrecen los jóvenes al país? Y me quedó grabada esa pregunta y tú respondiste muy claramente y dijiste: defender la libertad. Sí, es que Alex, mira, la libertad no entendemos, yo creo que no entendemos lo que es la libertad hasta que la perdemos. Y la libertad tiene un tema que es tu capacidad de soñar. Y soñar para un joven es fundamental. Claro, despertarse a trabajar por su sueño es el segundo paso, ¿verdad? Pero primero tenés que soñar, ¿verdad? Un Elon Musk, un Steve Jobs, un Juan Bautista Gutiérrez, que se atrevieron, un Carlos F. Novela, o sea, son personas que se atrevieron a soñar, pero vivían en países en donde el país les permitía
o no se ponía, o no les ponía obstáculos para poderse despertar y trabajar por su sueño. Lo que tenemos que entender es que el socialismo lo que te mata es la capacidad de soñar. Yo estuve en Cuba hace 25 años, me acuerdo que estuve con una pareja divina, donde él era ingeniero, no me recuerdo si nuclear o era una cosa súper sofisticada, y ella era doctora, y vivían de grabar CDs. Su negocio era grabar CDs, ese era su negocio ilegal, porque no era legal. Porque su negocio legal era taxista. O sea, el Estado le dijo, usted lo que puede hacer es ser taxista. Y como era tan inteligente el tipo, entonces él grababa CDs, tenía una computadora, esto te estoy hablando, ha sido en el 99, 2000, ha sido la computadora, ha sido cuando era 90, el boom de los CDs, ¿eh? Y él vendía CDs y en dólares, vendía el CD a los turistas. Y entonces, pero digo yo, qué tristeza, o sea, qué horrible, ¿verdad? Que vos te prepares, tengas sueños y el Estado te diga, no, vos vas a ser taxista. No, pero yo sueño con ser, yo qué sé, inventor. No, taxista. Y esto es lo más que puedes ganar. O sea, les ponían. Entonces digo yo, eso es terrible para una sociedad. Terrible para una sociedad. O sea, y de ahí fue Venezuela, y entonces Argentina, de una manera estuvo así, vamos. Argentina, que es un país de gente tan inteligente y tan creativa. 25 años, ahora con Milei la cosa está cambiando, pero 25 años donde yo traje ejecutivos de Argentina a República y me decían, Rodrigo, es que allá no hay nada. O sea, no hay nada que hacer. O sea, nosotros así como sobrevivir, ¿verdad vos? Y entonces, si algo me heredó mi papá era un soñador, vamos, un trabajador incansable. Pero si algo nos heredó a los 5 hermanos es la capacidad de soñar, vamos. Él siempre, ahorita vengo de ver un proyecto impresionante, mega soñador, que sería, si se logra, pues va a ser de verdad, cambia el rumbo del país. Y me erizaba la piel, vamos. Entonces, yo creo que eso es divino. Y creo que los jóvenes son, digamos, el corazón de un sueño. Esa esencia de querer salir adelante, de querer tener esa libertad totalmente. ¿Cómo ves tú, Rodrigo, el tema? Porque ahorita, pasando por todo lo que me comentaste, vemos que Guatemala ha entrado en unos años, por decirlo así, yo lo llamo fatídicos, porque hasta cierto punto han habido avances, pero lo que en los últimos 2 años hemos venido viendo retrocesos, donde se habla de la reactivación de una ferrovía para tren de carga, para tren de pasajeros, pero todavía somos incapaces de siquiera darle mantenimiento a las carreteras. Mira, Guatemala yo lo divido de la siguiente manera. Guatemala hace 25 años, en la época de Portillo, tuvimos un paréntesis ahí con Berché, pero tampoco creo que haya sido un buen paréntesis. O sea, no fue un mal paréntesis, pero tampoco fue uno bueno, no lo que debería haber sido. Pero ahí empezó una destrucción, un degenere de la clase política. Si una culpa tiene mi generación, yo tengo 50 años, los que tenemos entre 45, 50, 65 años, es que no nos metimos. Guatemala, no nos metimos en política. Digamos, el sector empresarial de Guatemala es impresionante. Es resiliente, es valiente, es guerrero. O sea, hoy Guatemala tenemos signos vitales en gran parte gracias al sector empresarial. Así es. Y te digo, tenemos signos vitales porque Nicaragua no los tiene, Honduras está, vamos a ver qué pasa en noviembre, ojalá gane un candidato de derecha. México está jodidísimo también con Morena. El Salvador pues es una moneda al aire, puede ser Singapur como puede ser Nicaragua, no sabemos. Ahí tenés una persona que tiene todos los poderes. Colombia, miremos ahorita que acaban de asesinar a un muchacho, yo lo conocí, candidato presidencial espectacular, y condenaron ilegalmente al expresidente Uribe. O sea, Venezuela no digamos, Cuba 70 años, Guatemala no. Guatemala seguimos teniendo signos vitales, a pesar de que llevamos 25 años con los peores políticos.
que pudimos haber. Y cada 4 años peor que el anterior. ¿Verdad? Yo digo que nuestra clase política, y lo peor es que lo que estoy viendo ahorita está peor. O sea, hoy los 3, 4 guatemaltecos que han levantado la cabeza para decir yo quiero ser presidente, son fatales. Totalmente de acuerdo. Uno lo tuviste en tu episodio anterior. Vamos, fatales, son mentirosos, o sea, no tienen, haces así, no tienen un centímetro de profundidad ni de principios, bravos. Entonces yo digo, estamos muy mal en el tema de liderazgo desde hace 25 años. Pero la CICIG lo empeoró. Porque los pocos, yo era uno de ellos, que estábamos dispuestos a dar el paso adelante y a participar, los pocos que teníamos algo que perder, yo tengo 6 hijos hoy, mi hijo pequeño tiene 7 años y lo voy a proteger sobre todas las cosas, a vos y a mi hija. Y lo más importante que es un papá. Y yo me regreso de Estados Unidos, mano, con la certeza de irme a la cárcel. Por un crimen que no cometí. Pero yo tenía, era absoluta certeza. Mi hijo, eso fue un 4 de agosto, mi hijo nació un 23 de agosto, del mismo agosto. Y entonces mi decisión fue, no puedo regresar a la política, porque mis hijos no pueden pagar esa factura. No se vale que mis hijos... Yo sí creo que, y lo siento mucho, mi familia, mis hijos están por encima de mi país. O sea, adoro a mi país. Mi país está por encima de todo lo demás, pero no de mis hijos, vamos. Entonces, creo que lamentablemente cada 4 años hemos tenido una peor calidad de políticos. Y lo que vemos hoy es una incapacidad absoluta. Absoluta. No pueden ni... Una ineptitud total en órganos de gobierno. Con corrupción, vamos. O sea, totalmente. Porque digamos lo que ha hecho Jonathan Mencos en el Ministerio de Finanzas con los CODEDES es un asco. Están nutriendo y están haciendo una alianza peligrosísima con Morena, vamos, que es el partido que tiene hoy a México muy mal. Entonces, lamentablemente, Alex, creo que esto solo se va a resolver el momento que haya un grupo de guatemaltecos que estén dispuestos a sacrificarse, que estén preparados, porque no es suficiente tener la gana, tenés que estar preparado. Si no estás preparado, si no sabes, digamos, otra cosa que a mí me ofende es cuando los políticos te dicen yo no tengo ideología, yo soy pragmático. Eso es cuando vos escuches eso, ese político no es de que no tenga ideología, es que no tiene principios. Ese político es el que le va a decir que sí a la izquierda, a la derecha, al corrupto, a todos. A vos, o sea, o yo voy a gobernar en el centro. Vos no podés gobernar en el centro. Gobernar en el centro significa hacer ciertas cosas para la izquierda y ciertas cosas para la derecha. Eso lo único que hace es mantener al país en el mismo lugar. No se mueve. Entonces, tenés que prepararte para entender, porque la ideología en la política es la brújula de un capitán de barco. Sin ideología no sabes a dónde vas. Y cualquier decisión es buena, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que preparar, y yo creo que hoy un trabajo que tenemos mi generación, que tenemos la capacidad, es de, yo digo, descubrir, motivar y potenciar líderes que quieran luchar por la República, y regresamos a los jóvenes, vamos. Totalmente, totalmente. Y esto que nos hablas, creo que va a abrir muchas... Va a hacer visorar a los jóvenes cómo ver la política desde un punto de vista objetivo, porque tú bien dices, nos han vendido tantas ideas de izquierda, de derecha, de centro, pero al final del día, cuando ya están en el poder, son no definidos. Mira, son unos farsantes. Te voy a contar, el año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos un evento. Nosotros estamos promoviendo como República, hacemos periodismo de soluciones, entonces encontramos problemas, pero tratamos de plantear la solución. Y entonces te recordarás que no teníamos ni gradas eléctricas en el aeropuerto. Entonces hacemos un evento para promover una asociación público-privada en el aeropuerto. Una semana antes, para bien o para mal, ya no sé si fue bueno o malo, fue el kilómetro 44. ¿Verdad? Y entonces el presidente se iba a ir de viaje. Nosotros invitamos a nuestros eventos siempre pues, al gobierno por institucionalidad. Somos un medio de comunicación y entonces habíamos invitado al presidente. Y el lunes, un día antes del evento, nos da la sorpresa que va a llegar. Bueno, pues es el presidente de la República, democráticamente electo, bienvenido sea. Y llega y promueve en su discurso
la alianza público-privada. Después se repitió, 48 horas después. Y no estoy ahí ni cómo decirlo, ¿verdad? Porque obviamente va en contra de su ideología y me imagino que sus bases y sus roscas le han de haber reclamado. Pero en ese momento, él dice eso, en un evento organizado por República. Y entonces a mí me toca pararme y tomarme una foto con él y agradecerle, como guatemalteco. Porque al final del día yo lo que quiero es un aeropuerto que funcione. Totalmente. Y un aeropuerto que funcione necesita participación privada, de alguna manera, como operador, como copropietario, como sea. Exacto. Y entonces me empiezan a gente de... mira, yo digo que la derecha, hoy yo divido la derecha en 4. La derecha inteligente, que sabe, la derecha sensata, cada gobierno peor que el anterior. Entonces, digamos, lo ves en este gobierno. Tenés gente con poder. Bueno, primero mira el Congreso. Un Samuel Pérez Álvarez, un Raúl Barrera, patojos que están ahí, que hace 8 años no ganaban ni 2,000 quetzales al mes, ni 3,000 quetzales, algunos no tenían ni trabajo. Algunos no tenían ni trabajo. No sé si te recordás de cuando en la primera vez que ganó Samuel Pérez, creo que tenía 25 años, que presentó su estado patrimonial y creo que tenía 300 quetzales. Sí. Una cosa así. Lo recuerdo. Y ahora se pusieron sueldos de 66,000 quetzales. Decime, ¿en qué empresa vos pasás de ganar 0 a 66,000 quetzales en 2 años, 4 años, 6 años? En ningún lado. En ningún lado. 66,000 quetzales. Entonces es gente que se está volviendo loca con el poder. Ves ministros, ves viceministros, hay excepciones, muy poquitas lamentablemente, pero ves gente que no tiene ninguna... Bueno, mira a la ministra de Ambiente, que para ella hoy el tema de los bosques urbanos. ¿Qué es un bosque urbano? No, ese terreno no pueden desarrollarlo porque hay muchos árboles en el terreno. ¿Cómo así? Un terreno de propiedad privada. Porque tiene 50 árboles. La mujer está bloqueando desarrollos inmobiliarios que te generan miles de empleos, riqueza, comodidad, gente que va a pasar de vivir probablemente en el kilómetro 30, carretera de Salvador, a pasar a vivir en la zona 10 y estar a 1 minuto de su oficina en vez de 45 minutos o 2 horas o 3 horas. Y que el sector privado les está resolviendo el tema de esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Les está llevando más cerca del trabajo, algo que el gobierno no ha resuelto. No va a resolver nunca. Y esa es la otra cosa. Lo único que todo lo que se ha logrado componer en este país en los últimos 2 años es gracias al sector privado. Nosotros tuvimos un evento en junio sobre el tema de energía, ¿verdad? Que tenemos ahorita este tema importante de la subasta de energía. Y ahorita tenemos el 27 de Puertos de agosto. Y yo decía, las únicas instituciones que funcionan en el país es donde el sector privado está involucrado. Y nadie me ha podido enseñar otra institución que funcione en donde no esté. ¿Cuáles funcionan? Funciona el IRTRA, el INTECAP, el FHA, funciona la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. O sea, hay instituciones en donde el sector privado está involucrado que no funcionan, sí las hay, pero no hay ninguna institución que funcione en donde no está el sector privado. Y el lema de este gobierno, un futuro sin CACIF. O sea, lo que estás diciendo a la gente es, yo quiero que lo poco que funcione ya no funcione. Que se vaya a la chingada, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. O sea... Entonces digo yo, y ahí es donde yo sí le jalo las orejas a mis colegas empresarios y les digo, mucha, defendámonos. No nos quedemos callados ante esas afirmaciones porque se vuelven verdad. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Dicen que es una verdad repetida 100 veces se vuelve, una mentira repetida 100 veces se vuelve en verdad. En Guatemala la tienes que repetir 10 veces para que se vuelva verdad. ¿Verdad? Entonces, yo creo que una vez más el empresariado guatemalteco nos toca, tenemos, como lo tuvimos en el conflicto armado, como lo tuvimos en la época de la liberación, pues nos toca seguir trabajando y luchando por el país y dando estas batallas que uno quisiera que se acabaran. Vamos, en algún momento creímos que se habían acabado con la firma de la paz. Vi una presentación la semana pasada que dicen que cuando a uno de los comandantes guerrilleros de la firma de la paz le preguntaron, ¿y ahora qué? Le dicen, no, es que la guerra no termina, solo se cambia de lugar.
Sí. Y en efecto así lo hicieron, vamos. Nosotros nos fuimos, los empresarios creímos que había terminado la guerra y nos fuimos a trabajar y a generar empleo ¿verdad? y a construir país, pero desde el ámbito empresarial, y no nos metimos en política porque yo creo que creímos que no era necesario, y esta gente sí. Vamos, entonces creo que la gran lección ahorita es que tenemos que descubrir, motivar y potenciar líderes que estén dispuestos a construir, a luchar por la República. ¿Vamos? Sí, totalmente. Y esa es parte de lo de este podcast. Cuando empiezo con el podcast, Rodrigo, parte de lo que queremos es transmitirle a esos jóvenes todas estas ideas. Y como tú bien me decías cuando iniciábamos, creo que cuando todo se inicia, vamos poniendo las ideas claras, nos empezamos a dar cuenta de que el país necesita motivar líderes que vengan a querer construir un Guatemala libre, el que todos queremos hacer lo que se nos da la gana, como tú bien lo dijiste. El 27 sé que tienes un tema... Hacer lo que se nos da la gana para bien, vamos, para porque bien. acordate que mi libertad termina donde empieza la tuya. Así es. ¿Verdad? Yo puedo hacer lo que se me da la gana de aquí para acá, pero de aquí para allá ya no puedo, porque ahí ya me meto en tu campo de libertad. Totalmente. Entonces es hacer lo que, o sea, no es libertinaje, es libertad. Así es. El 27 sé que tienes un tema bastante interesante en el cual estás liderando y trabajando con tu equipo, el tema de puertos. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves la alianza con Estados Unidos para cambiar la infraestructura logística portuaria? Mira, Alex, yo creo que lamentablemente en este deterioro que hemos tenido, por ejemplo, tuvimos una Corte de Constitucionalidad, ya la gente se lo olvidó, pero tuvimos una Corte de Constitucionalidad que la lideraba Gloria Porras, que le hizo muchísimo daño al país y a la certeza jurídica. Y entonces yo creo que, digamos, capital local, capital empresarial guatemalteco, que hubiera estado dispuesto antes a meterse a estos megaproyectos, hoy no lo veo. ¿Por qué? Porque el riesgo de que el próximo gobernante o la próxima corte te expropie son muy altos. Entonces yo creo que los puertos en Guatemala van a ser o de la mafia, o de los chinos, o de los gringos. Y yo prefiero que sea de los gringos. Totalmente. ¿Qué te puedo decir? Lo tengo que decir abiertamente. ¿Verdad? Yo prefiero 1000 veces que sean los gringos y no sean los chinos, como te está pasando en el Perú, en el mismo Salvador, en otros países en donde los chinos están teniendo una injerencia. ¿Por qué razón? Porque, hermano, son gente con diferentes culturas y principios que nosotros. Yo no estoy diciendo que con los gringos estamos absolutamente resueltos y que sean niños de primera comunión o angelitos, no. Pero es gente con la que compartimos principios y valores, ¿verdad? La cultura occidental la compartimos, ¿verdad? Vos, digamos, para un guatemalteco de bien, andar con un Rolex falso, pues no debería de ser motivo de orgullo. Para un gringo tampoco, para un chino sí. El chino te lo hace y te lo produce y te lo vende. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, creo que al final del día tenemos un aliado y hoy en la geopolítica mundial o estás con uno o estás con el otro, no, ¿verdad? Y hoy más que nunca con Trump. Entonces yo creo que una alianza con Estados Unidos es lo correcto. Creo que haber contratado a Estados Unidos como lo contrataron es aún mejor, porque creo que es un contrato de servicios en donde el Army Corps of Engineers se ve obligado a entregarte, no es una donación, no, es un contrato. Y yo todavía no conozco un político guatemalteco o juez o magistrado que se atreva a romper un contrato con Estados Unidos, a violar un contrato con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que para que realmente ese proyecto ahorita del Puerto Quetzal, de PQ, empiece y termine, el proceso correcto es ese. Y la otra cosa importante es que tenemos el dinero. Es que el dinero no es el problema. Sí, se produce y lo No, pero no solo se produce. Hoy en caja tienen 30,000 millones de quetzales o 40,000. O sea, la cantidad de dinero que tiene este gobierno, Alex, es increíble. Es obscena, ¿verdad? Y además de con su capacidad, con su incapacidad de ejecución, es más obscena aún. Porque claro, lo único que hace es pagar sueldos, eso sí, sueldazos, pero inversión nada, ¿verdad? Entonces, tienen muchísimo dinero. Entonces, dinero hay. Entonces, yo creo que contratarlo es muchísimo mejor
que el famoso donación y todo regalado. Creo que tengamos la dignidad de pagar lo que necesitamos. Por lo que necesitamos. Y bien hecho. Y eso nos va a poner también en una posición de poder exigir. ¿Cómo vas a exigir en una donación? Sí. En un contrato si exigís. Me prometiste esto, me cumplís esto. Totalmente. Rodrigo, yo estoy complacido de haberte entrevistado y por último quisiera preguntarte, me hablaste de cómo los jóvenes pudieran participar en esto y uno de nuestros sectores como Factor Galindo es que tenemos una audiencia de jóvenes bastante amplia entre edades de 15 a 24 años que creo que estas charlas tan dinámicas que podemos tener a conciencia de lo que es Guatemala y a dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿qué mensaje tú le puedes dejar a estos jóvenes y cómo Rodrigo Arenas desde su trinchera va a seguir trabajando para que estos jóvenes puedan convertirse en esos líderes que necesitamos? Porque tener ese espacio de poder dialogar, de poder aprender de personas como tú. Mira, Alex, gracias. Mira, el sábado pasado, el 9 de agosto, tuvimos el Festival de la Libertad. Trajimos a Agustín Laje, a Emanuel Dana, a Sandra Broncina a dar unas charlas espectaculares. Yo creo que los jóvenes son fundamentales para el desarrollo del país si están preparados. No por ser joven sos bueno, ¿verdad? No por ser joven sos el adecuado. Entonces yo creo que a los jóvenes lo que les digo es, si les gusta el mundo, prepárense. Prepararse es importantísimo. No porque cualquiera puede ser electo diputado, como lo vemos hoy, está bien, ¿verdad? Y como te repito, son los jóvenes estos de Semilla, fueron los que promovieron el incremento de sueldo de 66,000 quetzales. Sí. Como una estrategia política, vamos, para que les pasaran las otras leyes. Fue el mismo Samuel Pérez. Entonces, prepárense. Hay espacios como el Festival de la Libertad, leyendo, hoy yo sé que leer es difícil, yo en lo personal busqué mentores, ¿verdad? Eso me ayudó muchísimo, gente que me ayudaba a formarme ideológicamente, porque la política es muy filosófica. Entonces no es fácil, si no fuiste un académico, un estudiado, realmente es difícil entender, por ejemplo, yo creo en el derecho a la vida, pero también creo en la pena de muerte. Entonces yo me decía, ahí hay un conflicto. Entonces una persona más inteligente que yo, que le preguntaba, me dice, no, es que vos tenés derechos hasta que violas los derechos de alguien más. O sea, vos podés perder tus derechos, pero siempre y cuando pases un debido proceso. Entonces, ok. Entonces dije, bueno, así como si robaste, vas a la cárcel y perdés tu libertad, si estafás, te pueden quitar una propiedad y perdés tu propiedad, pues si matás, también puedes perder tu vida. Entonces, digamos que hay dilemas en la política todos los días. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, por ejemplo, no es republicana, no tiene contrapesos. Entonces es peligrosa la Corte de Constitucionalidad, no es la CICIG. ¿Por qué yo nunca estuve de acuerdo con la CICIG? Porque la CICIG no tenía checks and balances, no tenía accountability, no le respondía a nadie. Podían hacer lo que se les diera la gana y hicieron lo que se les dio la gana. ¿Verdad? Yo fui una víctima, como vos sabes, de la CICIG. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, es importantísimo, porque si no es muy fácil, ley en contra del lavado de dinero, la apoyo porque dice que ya no vamos a lavar. No, hombre, no es así. O sea, los títulos de las leyes son una cosa, el contenido es otra. Que la ley sea universal es importantísima, que sea con base en incentivos es fundamental. Son cosas que tenés que aprender. Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? Atrévanse, sí, importantísimo, sí. No son el futuro de Guatemala, son el presente. No lo van a hacer por sus hijos, se lo van a hacer por ustedes. Yo, gracias a la participación que tuve, pues Sandra Torres no fue presidenta en el 2011. No te estoy diciendo que yo tenga el 100% de responsabilidad, pero una parte importante. Nosotros fuimos los que pusimos el primer recurso legal, ¿verdad? Porque se divorció y ese era fraude de ley. Valdizón, pues hicimos 2 campañas que le costaron 30 puntos de intención de voto. Él empezó con 60 puntos, terminó con 21. Nuestra campaña de No Te Toca y la campaña de plagio le costó carísimo, le costó muchos. O sea, y gracias a eso, mis empresas están creciendo. Entonces yo digo, bueno, pues además de que él te dice, probablemente a vos y a otros, o sea, Valdizón, nosotros nos opusimos a Valdizón porque sabíamos
que tenía vínculos importantes con el narcotráfico y estuvo en la cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero al narcotráfico. O sea, teníamos la razón. Tenían razón. Entonces digo yo, no lo hagan, no crean que lo están haciendo por el futuro, no, lo están haciendo por sus trabajos. Porque si ustedes quieren un mejor trabajo, tienen que luchar porque las empresas a las que ustedes le van a pedir trabajo o porque el país en donde está su emprendimiento, así sea una carpintería, un taller de mecánica o una aplicación móvil, el país funcione, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a los jóvenes es, métanse, participen, pero capacítense, prepárense, edúquense, porque no es fácil. Yo estudié administración de empresas, nunca fui el mejor alumno. Yo empecé a trabajar a los 18 años, entonces me costaba mucho ir a la universidad. Y entonces yo no era filosófico, a mí Hayek, Mises, Milton Friedman, eran ahí unas gentes que había tenido que leer en la universidad, pero es importantísimo entender esa filosofía. Porque entonces podés, digamos, cuando hablas de política con un político, a mí me pasó, vamos, un político que se decía de derecha estaba promoviendo una ley de desarrollo rural. Y era una farsa, vamos, era una ley que promovía el desarrollo rural para campesinos indígenas. Entonces yo estaba en contra de la ley. Y obviamente, como soy blanco, hombre, heterosexual, de 1,85 m, entonces era por eso. Entonces le digo, no es por eso, diputado. Es porque su ley no es republicana. ¿Cómo así? Léela. Entonces la agarro, yo había leído un poco, y en el primer párrafo decía que era una ley para campesinos indígenas, para promover a los campesinos indígenas, el desarrollo de los campesinos indígenas. Entonces le digo, diputado, esta ley no vale. Había leído un párrafo. Entonces se ofende. Usted no la has ni leído. Es que ya leí lo que tenía que leer, le digo. Y es una ley para campesinos indígenas. ¿Qué pasa con los campesinos que no son indígenas? ¿Y qué pasa con los indígenas que no son campesinos? Usted no puede hacer una ley para el 21%, 22% de la población. Exclusiva, ¿verdad? Porque eso es lo que son las leyes extractivas con base en privilegios. Es como cuando hacen leyes por minorías, ¿verdad? Que si para los homosexuales, que si para las mujeres, que si para las mujeres de cierta edad. No, ni siquiera la ley del femicidio es correcta. ¿Por qué? Porque le estás quitando, o sea, a ver, es lo mismo matar a un hombre y a una mujer, no preguntarle al esposo o a la esposa. Pero cuando vos te pones a atender esas minorías, la cosa no funciona, ¿verdad? Entonces, eso tenés que prepararte, porque si no, suena bonito. Hagamos una ley para que solo llueva en las noches. Yo quisiera que solo lloviera en las noches, vamos, a mí no me gusta que llueva en el día. Además de los jardines se mantienen mejor cuando la lluvia es en la noche. Pues no porque haga una ley de eso va a pasar. Claro. ¿Verdad? Una ley para combatir la pobreza. No, la pobreza no se combate por una ley. Se combate generando oportunidades. Entonces, hay que prepararse, hay que educarse, el sábado decía una persona que me encantó, decía, hay que tener pensamiento crítico, pero no criticar sin pensar. ¿Verdad? Hay que entender entonces con quién te identificas, con qué mentores, con qué persona que genere contenido y empezar a buscar. Digamos, ahorita ese sábado 9 se lanzó la Escuela de la Libertad, que es una plataforma digital para generadores de contenido que quieran luchar por la libertad. Entonces, si vos sos un generador de contenido que quiere luchar por la libertad, pues esta plataforma te va a ayudar a tener más alcance, a que estés más educado. Te va a dar clases, te va a ayudar, o sea, te va a hacer un mejor generador de contenido. Ahora, si quieres ser un influencer pendejo de redes sociales que habla por hablar y dice tonterías para tener likes, pues sélo, eso es otro rollo. Eso no los podemos evitar. Aparte, la libertad de expresión es sagrada. Entonces, que sigan diciendo sus estupideces de derecha y de izquierda. Pero si querés de verdad influir y educar, esa es una manera, ¿verdad? Hoy las redes sociales te permiten ser influyente desde la comodidad de tu casa, ¿verdad? ¿Y cómo ubicas esta plataforma? ¿Cómo los jóvenes pueden entrar a ella? ¿Qué necesitan hacer? Mira, escueladelalibertad.com, entiendo que ahí tienen sus redes sociales, Escuela de la Libertad. Creo que hay otra que se llama igual en Colombia, entonces hay que buscar la de Guatemala.
escribir, vamos, escribir, mira, quiero participar, quiero hacer esto, y ahí me imagino, estoy seguro que les van a responder. Pero como te digo, la parte complicada es que hay que prepararse, ya sea con mentores, con libros, con videos. Lo bueno es que hoy hay muchas alternativas. Hay mucho material. Hace 40 años solo te podías educar con libros de este tamaño, sí, ¿verdad? Y con mentores. Hoy no. Y cuando pasaba el vendedor de enciclopedias. Hoy no. Hoy sí te podés preparar con videos, con mentores. O sea, en lugar de que se queden acostados en la cama scrolleando estupideces en TikTok, pues que busquen buenos videos, que los eduquen, ¿verdad? Entonces hay un video espectacular de 10 minutos y pico, casi 11, que se llama, es en inglés, que se llama Democracia versus República. Ese es un video que yo vi que me ayudó mucho a entender por qué soy un fan de la República y no la democracia. Para mí la democracia es una herramienta que hay que defender porque tenemos que tener la capacidad de despedir a nuestros gobernantes cada 4 años. Y por eso fue que nosotros defendimos la elección del 2023. No porque fuéramos amigos de Arévalo o estuviéramos a favor de Semilla. Esa gente me trató de meter a mí a la cárcel. Y si pudiera, me vuelven a meter. Estoy claro de eso. Pero habían ganado la elección, que si hubo fraude previo a la elección, creo que sí la hubo, de los dos lados, tanto del lado de Yamatei como del lado de Semilla. Pero al final, pues pasó el peor Tribunal Supremo Electoral de nuestra historia. Una vergüenza de Tribunal Supremo Electoral que tenemos hoy por hoy. Tenemos que vigilar que el próximo sea un buen Tribunal Supremo Electoral. Y la gran bendición fue que pudimos despedir al gobernante. Y es lo que le digo a la gente. ¿Ustedes qué creen? Que si Miguel Martínez se hubiera quedado y Yamatei, que eran los que se hubieran quedado con el poder afuera digamos, detrás de bambalinas, ¿a quién nos hubieran puesto de gobernante? No nos hubieran puesto a Margaret Thatcher, vamos. Definitivamente. ¿Verdad? O sea, hubieran puesto a uno de sus huestes y hoy estaríamos probablemente tipo Nicaragua. No estoy diciendo que con esta gente estemos bien, pero por lo menos tenemos signos vitales y nos podemos defender, y yo hoy creo que tenemos un 99% de probabilidades de que tengamos elecciones en el 2027 y podamos despedir a este gobernante también. Que es lo más importante de una república, porque contratamos a unas autoridades y somos libres de despedirlos cuando ya no los necesitamos. Y hay algo importante ahí, Alex. Hablábamos, ¿verdad? Al principio, hemos sido gobernados por muy malas gobernantes en los últimos 25 años, con pocas excepciones. Pero no estamos tan mal como nuestros países vecinos, porque ninguno nos ha podido gobernar, nos ha podido hacer daño más de 4 años. Y el daño que nos ha hecho el siguiente ha sido un daño distinto al anterior. Entonces hemos tenido siempre 4 años malos, pero como de diferente malicia. Ninguno se ha podido consolidar. Y eso es lo que nos permite hoy poder despedir a este y que sigamos nosotros con signos vitales y con capacidad de salir adelante y con resiliencia. Y ahora que dices eso, Rodri, ¿cómo mirás vos el tema de nuestro vecino ahí nomás, El Salvador, que se sigue consolidando y que hasta cierto punto también va a llegar hasta nuestras fauces económicas de alguna manera u otra? Mira, preocupante. Yo adoro al pueblo salvadoreño, tuve novias salvadoreñas, hoy mi esposa es mitad salvadoreña. Para mí los salvadoreños son como parte de Guatemala. Para mí, creo, o sea, Shela, Salvador, es como lo mismo, 3 horas para un lado, para el otro. Le deseo lo mejor al pueblo salvadoreño. Yo creo que El Salvador dentro de 10 años va a ser Singapur o Nicaragua. Lo que me preocupa es que Singapur sí tenía independencia judicial. Entonces la dictadura de Singapur fue siempre con independencia judicial. La de Nicaragua, pues ya vemos que no. Hoy El Salvador, los 3 poderes los controla Bukele, para cosas buenas y para cosas malas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Bukele, sobre todo con lo que dice y algunas cosas que ha hecho.
Me encanta cuando manda al carajo a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a las ONGs de izquierda. Me fascina, me alegro muchísimo cómo mejoró el tema de la seguridad. Me preocupa muchísimo la gente que estuvo inocente, los inocentes que estuvieron en la cárcel, porque yo creo que es un precio que nunca debes pagar. Totalmente. Él dice que liberó al 99% de los salvadoreños, pues probablemente sí. Pero lo que pasa es que cuando parte de ese 1% es tu hijo, es tu hermano, es tu papá, entonces la evaluación es distinta. Nadie tiene por qué pagar en vida, vos no tenés por qué pagar el bien común, ¿verdad? Ese es el derecho individual sagrado que tenemos. Y digamos, mirás, Argentina, que ha mejorado también muchísimo su seguridad sin violar el debido proceso de nadie. Entonces, no necesariamente necesitas violar debidos procesos para lograr objetivos. Entonces, creo que el tipo es brillante, creo que el tipo tiene claro lo que tiene que hacer, pero no estoy seguro si el dinero inteligente le va a creer o se va a arriesgar, porque hace no mucho, si te recordarás, hubo un video ahí que anduvo rondando de un grupo de empresarios que se fueron a juntar con él, sí. Y nadie le preguntó: presidente Bukele, ok, si nosotros venimos aquí a meter 100, 200, 500 millones de dólares después de usted, ¿quién nos garantiza a nosotros la certeza jurídica de que ese dinero, ese patrimonio no lo vamos a, o sea, lo podemos perder por malos empresarios, pero que no lo vamos a perder porque un político? Entonces, ¿cómo, verdad, después de usted qué? Y ahora es, bueno, entonces no va a haber un después de usted, o sea, va a ser él el presidente, los siguientes, dice que va a seguir haciendo elecciones. Bueno, ok, pero ¿hasta cuándo? Y realmente cuando ya su popularidad está en 45%, ¿se va a salir? ¿O va a forzar a mantener el 80% a pura demagogia? Eso es muy caro. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Entonces te digo, preocupante. Yo soy optimista, soy esperanzador y como te repito, yo tengo familia con empresas allá y tengo amigos salvadoreños y quiero mucho a El Salvador y soy amigo incluso de gente que está dentro del gobierno de Bukele, de infancia, de parranda, y les deseo lo mejor. Pero yo lo que he visto, Alex, es que el único sistema que ha funcionado por 250 años en la historia reciente es Estados Unidos, en donde las cosas se resuelven poco a poco. Vos no podés fumar durante 40 años y después pretender que una inyección te va a curar el cáncer de pulmón. O sea, si te tomaste 40 años en destrozarte, pues te va a tomar 10 años por lo menos componerte, o 15 o 20. Sentirte bien. No podés pretender en 40 años arruinarte y en 4 días estar nítido, vamos. Totalmente. Entonces, yo no soy amigo de los shortcuts, vamos, de los atajos, ni para hacer dinero, ni para nada. Yo creo que todo toma tiempo y cuando hay atajos, los atajos son peligrosos. Totalmente. Y sobre todo cuando esos atajos significan poder pasar por encima de derechos individuales de personas que puedo conocerlas o no conocerlas, no importa, ¿verdad? Entonces, peligroso. Hablé de eso un poquito en el Festival de la Libertad. Sí. Bueno, Rodri, muchísimas gracias. De verdad que enriquecedora toda tu conversación. Yo creo que este podcast va a hablar mucho a los jóvenes de lo que es la libertad, de lo que buscamos como república. Y tenerte acá conmigo en este episodio para mí ha sido no solo un placer, sino un orgullo, porque te admiro muchísimo, admiro mucho lo que haces desde la parte de la libre expresión, cómo la defiendes y todo lo que nos contaste hoy. Gracias a todos por escucharnos y por escuchar Factor Galindo. Esperamos tener a un próximo invitado en nuestro siguiente episodio y despedimos con Rodrigo y le deseo lo mejor del mundo.